Goles. Anfesera, 2 años después. Adrienne. ¿Dónde estás? Belle preguntó mientras entraba a la casa. Él sostenía un peluche que el carpintero le había hecho a pedido de Belle. Papá. La chica amazónica de piel oscura llegó corriendo tambaleante por la esquina izquierda hacia la cocina cuando escuchó una risa detrás de ella. Belle la levantó con su brazo izquierdo y la apoyó contra su hombro mientras Adrienne se reía. Bache se asomó, sosteniendo un cuchillo de cocina y con una sonrisa en su rostro. ¿Lo obtuviste? Ella preguntó mientras Belle asentía. Sí. Adrienne, mira. Papá tiene un regalo para ti, dijo Belle, con clara adoración en su voz mientras sostenía la figura de peluche de un minotauro que ella le había pedido, o prácticamente suplicado durante los últimos 2 meses. Yay. Papá es el mejor. Ella dijo que sus palabras aún no se pronuncian 100% correctamente, lo que se esperaba para su edad de 2 meses a 2 años. Pero su conocimiento de cuándo usar esas palabras que conocía era impresionante. Adrienne instantáneamente abrazó con fuerza al peluche con una sonrisa cegadora en su rostro que claramente obtuvo de su padre. Ahora necesito hablar con mami, así que ¿por qué no irritas un poco a tu padrino? Adrienne se rió de eso mientras corría hacia el sofá donde Erebus estaba mirando a Belle. El conejo en cuestión siempre se reía entre dientes ante el título de padrino de un dios literal. Se subió al sofá mientras Erebus se enderezaba, suspirando antes de que una pequeña sonrisa ocupara su lugar en su rostro. Erebus nunca lo habría admitido, pero adoraba a la niña. Muy bien, ven aquí. ¿Quieres escuchar una historia? Preguntó Erebus mientras Adrienne asentía, con el peluche todavía apretado contra su pecho. Muy bien, había una vez, 2 grandes grupos de héroes viajaron por las tierras en 3 grandes misiones, comenzó Erebus cuando Belle cortó la historia que Erebus estaba diciendo y que ya había escuchado demasiadas veces. ¿Dónde está Elora? Bache preguntó con tono burlón mientras Belle se reía entre dientes. Ella está afuera haciendo preparativos para la defensa de la aldea, como siempre, dijo Belle, sonriendo mientras miraba hacia la puerta. Suena igual que ella. ¿Cómo van las cosas entre ustedes dos? Preguntó mientras Belle se giraba para mirarla. Las cosas todavía son nuevas. Dios, me sorprendió mucho cuando ella se acercó a mí y me invitó a salir, dijo Belle con una sonrisa mientras Bache hacía lo mismo. Dijo que Amazon originalmente se había sentido un poco herida por el hecho de que Belle hubiera aceptado, pero que estaba contenta con cómo estaban las cosas. Sabía que las cosas entre ellos no funcionarían al final si no fuera por Adrienne. Belle simplemente viajaba con demasiada frecuencia ya que recientemente había comenzado a hacerlo nuevamente, realizando misiones mercenarias. Lo estaba haciendo para ganarse una reputación fuera de horario. Tenía un conjunto simple de reglas para sí mismo. El número 1 es que siempre usó la armadura y la máscara por razones obvias. El número 2 era no matar a menos que fuera absolutamente necesario, lo que significaba que no había misiones de asesinato. La última regla que encontró más importante para su objetivo era no pedir nunca una recompensa. Nunca lo hizo ya que su objetivo era ganar reputación para poder ganar influencia fuera de horario. Esta fue una preparación para su regreso a la ciudad que se llama el centro del mundo, y había reflexionado sobre todos los enfoques que podía hacer para lograrlo. Se le habían pasado por la cabeza muchas cosas, pero ninguna parecía realmente plausible. Eso fue hasta que se propuso pensar como más valiente. Intentar pensar en el futuro y más allá del simple regreso. Lo había llevado a la conclusión que era tan obvia que parecía demasiado simple. Horario dependía en gran medida de elementos importados para permanecer en pie y, a cambio, el mundo confiaba en Horario para protegerlos de los monstruos que habitan en la mazmorra. El enfoque de Belle fue que comenzó ganando una gran reputación fuera de Horario, ganándose su favor y confianza, lo que fortalecería su posición cuando regresara. Eso significaría que si intentaran arrestarlo, podría aprovechar la confianza y el aprecio de la gente fuera de Horario para evitar sus intentos. Después de todo, Horario no puede arriesgarse a perder sus suministros fuera de sus muros solo para arrestar a una persona. Básicamente se trata de un supuesto criminal perdido para mantener la ciudad en funcionamiento. Poco después de que Belle pensara en ello, habló con Erebus al respecto.
quedó más que impresionado con la perspectiva y le dijo que lo intentara. Eso fue hace 1 año y medio, y había recorrido y resuelto muchos problemas en las aldeas que estaban alrededor de Horario. Básicamente se había convertido en un mito en esos pueblos. Un hombre con armadura y máscara plateadas de negro que salva a los aldeanos de los monstruos sin pedir nada a cambio. Algunas aldeas habían comenzado a confiar más en el mito que en el propio Horario, para disgusto del gremio. Bell solo esperaba que no enviaran a la familia Loki tras él para impedirle hacer lo que estaba haciendo. Estoy de vuelta Kadawa. Bell y Bache salieron de sus pensamientos. Elora había abierto la puerta, solo para encontrarse con la espalda de Bell, que había crecido hasta unos 180 centímetros. En ese momento era casi una cabeza más alto que el elfo. Elora miró la mirada de disculpa de Bell antes de sonreír antes de apoyarse en su cadera. ¿Qué te tiene atrapado en la cabeza?, preguntó mientras los ojos de Bell se suavizaban y una sonrisa aparecía en su rostro. Solo estaba pensando en cómo me sorprendiste cuando me invitaste a salir, todo tímidamente y verdaderamente no como un elfo, dijo Bell mientras las mejillas de Elora se enrojecían. Ella rápidamente golpeó su hombro, haciéndolo retroceder mientras reía. Sentí que lo sabías. Después de todo, eres un nivel 4, dijo mientras Elora hacía un puchero. Había aceptado la antigua oferta de Bell poco después de invitarla a salir, por lo que oficialmente había recuperado su estatus de nivel 4 alto. Entonces no te burles de mí, dijo, con el puchero aún presente en su rostro, mientras Bell no pudo evitar reírse. Elora sacudió la cabeza después de limpiarse el puchero de la cara, antes de pasar junto a él y saludar a Bache. Dicha amazona lo devolvió antes de caminar hacia el sofá y dejarse caer junto a Adrienne. Bell sonrió ante eso antes de estirarse. Rápidamente tomó una toalla y se dirigió hacia las duchas que habían renovado hace más de 1 año. Las cosas realmente habían empezado a mejorar mucho para Bell. No solo tenía una casa cómoda y, francamente, lujosa, sino que también volvía a tener una familia. Nunca reemplazaría la anterior, pero de todos modos era una familia. Mientras Bell se duchaba, volvió a sus pensamientos. Realmente se había sentido estúpido después de que Elora lo invitara a salir. En realidad, había pensado que la había ofendido y que ella le guardaba rencor, pero según ella, en realidad había albergado sentimientos por él. Su mente recordó el recuerdo del día, hace 9 meses. Flashback. Bell salía del bosque, con un gran saco en la espalda, lleno hasta el borde de piedras mágicas. Como Anfesera no era realmente una aldea que estuviera en contacto con el mundo exterior, las piedras mágicas que obtuvieron del bosque eran su única fuente. Esto hizo que periódicamente tuvieran que ir a buscarlas para mantener en funcionamiento sus lámparas de piedra mágica y otra maquinaria que funcionaba con piedras mágicas. Había sido peligroso por un tiempo, pero recientemente, el jefe había estado muy agradecido con Bell por hacer eso por ellos. Ser un nivel 5 básicamente hizo que fuera pan comido hacer lo que normalmente sería una misión de vida o muerte para la mitad de los guardias en cuestión de horas. Bell caminó hacia el lugar de reunión habitual afuera del herrero que también manejaba piedras mágicas. Allí estaban Saena, el herrero y Elora. Bell rápidamente notó el tinte rojo en su rostro y miró hacia otro lado. Realmente no entendía qué estaba mal. Ella le había hablado como si no pasara nada, pero a veces, cada vez que él se acercaba, ella instantáneamente entraba en pánico y huía. Honestamente, le dolió que ella también lo negara cuando él se le había acercado en el pasado al respecto. Se había conformado con dejarla en paz cuando llegó el momento y actuar como si nada hubiera pasado. No sabía si haría algo o no, pero esperaba que todo volviera a la normalidad pronto. Bell, una vez más, gracias por hacer esto, dijo Saena con una sonrisa mientras Bell asentía. Cuando quieras, jefe. Soy residente de la aldea, así que haré lo que pueda para ayudar, dijo con una sonrisa mientras el jefe asentía. Por supuesto, pero todavía siento la necesidad de agradecerte. Simplemente hacer esto salva vidas de guardias que habrían perecido si las cosas se hubieran hecho como estaban antes de tu llegada, explicó mientras Bell asentía. Bueno, es un placer. Es un placer verte también, Derneg, dijo asintiendo con la cabeza al herrero enano.
Luego le sonrió a Elora cuando sus mejillas se calentaron instantáneamente y su rostro se cubrió de rojo como un tomate. Gracias muchacho, haremos un buen uso de estas piedras mágicas, dijo el enano mientras Bel asentía. Le dio la bolsa al enano que entró. Saena se disculpó por sus deberes principales y Bel se preparó para irse antes de sentir a Elora agarrar su muñeca. Él la miró cuestionablemente. Parecía extremadamente avergonzada y nerviosa mientras miraba hacia abajo, o hacia cualquier lugar que no fuera Bel en absoluto, sus piernas casi temblaban. Elora, ¿hay algo que necesites? Bel preguntó mientras el elfo asentía lentamente. Sí, bueno, quería preguntarte si, comenzó antes de detenerse, pareciendo preguntarse si debería preguntar o no. ¿Sí? Bel preguntó mientras miraba a su alrededor aún más tímidamente. Ya sabes, salir juntos, dijo la última parte en voz tan baja que él nunca la habría escuchado si no fuera de primera clase. Espera, ¿te refieres a una cita de? Preguntó mientras un sonrojo se extendía por su rostro. Cuando Elora confirmó su creencia, instantáneamente se sintió como un idiota. Ella no estaba enojada conmigo en absoluto. Ella era, pensó Bel mientras quería golpearse a sí mismo por no verlo. Tenía mucho sentido, mientras permanecía allí y procesaba lo que acababa de decir. Oh, dioses, cuando Bel se da cuenta de sus acciones y palabras anteriores. Nunca antes se había sentido realmente confundido, por lo que nunca conoció realmente las señales. Cada vez que surgía el concepto de romance y chicas, siempre terminaba con Bel siendo golpeado en la cara o algo así, por lo que nunca aprendió nada. Ahora que se lo estaban confesando, no pudo evitar sentirse eufórico. Elora, una mujer que era considerada una belleza exquisita, en realidad se lo confesó. Bel se perdió en sus pensamientos por un segundo antes de pensar en su respuesta. Fue instantáneo cuando él y Bache aceptaron que su relación no era romántica. Sí, una cita de respondió Elora a su pregunta al mismo tiempo que Bel llegaba a una respuesta. Él le sonrió antes de asentir. Sus ojos se abrieron cuando la esperanza pareció aparecer en sus rasgos. Sí, me encantaría salir contigo, Elora, respondió Bel, mientras una sonrisa que partía su rostro por la mitad ocupaba su lugar en su rostro, realzando sus facciones 10 veces. Muy bien. ¿Cómo funciona mañana? Ella preguntó mientras Bel asentía. Eso funciona perfectamente. No tengo nada planeado, respondió Bel mientras le sonreía. Los dos hablaron por un par de minutos más antes de que ella se disculpara. Necesitaba ocuparse de sus deberes como jefa de la guardia. Bel sonrió ante su forma en retirada, esperando con ansias el día siguiente. A fin del flashback. En esa cita, simplemente habían caminado y hecho lo que les apetecía. De hecho, se había sentido casi perfecto. Cuando le contó a Bache sobre la cita, notó la mirada de dolor en sus ojos, pero desapareció rápidamente cuando ella asintió y lo felicitó. Bel se sintió un poco mal, pero sabía que él y Bache nunca habrían trabajado como pareja, y ella también. Cerró la ducha antes de tomar la toalla y limpiarse. Rápidamente se vistió de nuevo con su camisa blanca, pantalones negros y un abrigo negro azabache que se extendía hasta las pantorrillas. Una vez hecho esto, se arregló el cabello en una cola de caballo, parte de ella lucía salvaje antes de caminar hacia el resto de la otra, planeando disfrutar el día. «Ah, ¿terminaste, Bel?», preguntó Elora desde el sofá, con Adrienne en su regazo, sonriéndole a Bel. «Sí, entonces ¿qué estás haciendo?», preguntó, sentándose junto a Elora y Adrienne, mientras su hija respondía al instante, explicando la historia que Erebus había contado. Elora agarró un pequeño mechón del cabello de Bel y olió el nuevo jabón que pensó que le vendría bien. Suspirando de alegría. «Entonces, ¿qué queréis hacer?», Bel preguntó mientras los demás lo miraban. Bache volvió a mirar a Bel antes de que sus ojos se dirigieran hacia Adrienne. «Bueno, ahora tiene casi 2 años y medio», comenzó mientras Bel pensaba en ello antes de darse cuenta de lo que quería decir. «Cierto, Erebus, recuerda de lo que hablamos con Adrienne y tu bendición», dijo Bel mientras Erebus asentía. «Cierto, tú y Bache querían que ella tuviera una bendición después de que cumpliera 2 años para que estuviera más segura», dijo Erebus mientras Bel asentía.
En verdad, Bache originalmente había estado en contra de la idea ya que se había visto obligada a tener una bendición desde que nació y no quería lo mismo para su hija, pero Belle había argumentado que podría elegir más adelante si quería. Quitarlo no la obligarían a entrenar ni nada por el estilo. Belle había razonado que eso la haría más segura y que no limitaría su libertad en absoluto. Después de decir eso, Bache aceptó a regañadientes y poco a poco llegó a ver que su punto tenía sentido. En realidad, no limitaba las opciones. Uno podría tener una bendición sin luchar. Sí, ¿qué tal si lo hacemos ahora? Belle le preguntó mientras Erebus se encogía de hombros. Muy bien, ¿qué pasa con tu estado? Preguntó mientras Belle negaba con la cabeza. ¿Qué haría eso? Ya está completamente al máximo, dijo, mientras Erebus se reía de eso. Era un pequeño punto doloroso ya que Belle quería hacerse más fuerte. Durante más de un año, sus estadísticas habían sido llevadas a su límite en 1399 y ahora solo necesitaba una hazaña, lo cual era casi imposible fuera de horario como nivel 5. Es posible que tus habilidades básicas se hayan maximizado, pero tus habilidades de desarrollo no, razonó Erebus mientras Belle pensaba en ello. Todavía pasaré. Centrémonos en esto ahora mismo, respondió Belle mientras Erebus asentía, respetando su respuesta. Adrienne, ven aquí, dijo Belle mientras la chica obedecía. Se sentó en el regazo de Belle antes de que Belle la cargara y se levantara. Se sentó frente a Erebus antes de levantarle la camisa lo suficiente para mostrarle la espalda. Tu padrino va a hacer algo que te calentará la espalda. Es inofensivo, así que no te preocupes, dijo mientras Adrienne asentía. Otai, dijo mientras esperaba. Erebus se mordió el dedo antes de dejar que una gota de sangre cayera sobre la espalda de Adrienne. Bajó el dedo y empezó a escribir el contrato. Adrienne gimió ante la sensación húmeda de licor extendido sobre su espalda en forma de jeroglíficos antes de que su espalda se iluminara y apareciera el símbolo de Erebus, que señala el nacimiento de un nuevo niño bendito. Está hecho, dijo Erebus mientras Belle asentía. Mira, eso no estuvo tan mal, ¿verdad? Belle dijo, sonriéndole. Adrienne asintió lentamente con un ojo cerrado. Belle se bajó la camisa. Miró a Belle, antes de inclinarse y cerrar los ojos. Belle sonrió ante la acción antes de que se le ocurriera un pensamiento. Bueno, eso está hecho. ¿Qué más queréis hacer? Es mi último día aquí antes de dirigirme a ese pueblo, Norton, dijo Belle mientras los demás asentían. Bueno, ¿qué tal si simplemente hablamos y disfrutamos de la compañía? Sugirió que los demás estuvieron de acuerdo. De hecho, dijo Elora, mientras se inclinaba más cerca de Belle. Papá, ¿cuánto tiempo pasará? Adrienne preguntó acompañada de una mirada triste. Probablemente 5 días, tal vez menos, pequeña luciérnaga. Los ojos de Adrienne se iluminaron tal como lo sugeriría el apodo de su padre, Jay. Adrienne comenzó a zafarse de los brazos de su padre y corrió lo mejor que pudo de regreso a la cocina donde su madre estaba preparando la cena. Bueno, ahora que terminé mi trabajo, voy a ir a leer el nuevo libro que recibí ayer. Erebus comenzó a alejarse agitando dicho libro sobre su cabeza. De repente, Belle sintió un escalofrío en la espalda cuando sintió una mano deslizándose por su brazo. Belle, ¿podemos tomarnos un minuto para nosotros mismos? Preguntó Elora mientras él tenía una ligera mirada suplicante en sus ojos. ¿Ese seguro? El tartamudeo de Belle fue recompensado con una pequeña risita de Elora. ¿Aún eres tímido? Aún riéndose de la timidez de Belle, ella agarró su mano y comenzó a alejarlo de los demás, y lo más importante, fuera del alcance del oído. Hay una tienda que me preguntaba si visitarías cuando vayas a Norton. Comenzó Elora. Su nombre es cursi, pero tiene algunas cosas que quería conseguir la única vez que estuve allí, pero tenía poco tiempo y no pude. Hizo una pausa. ¿Cómo se llama esta tienda? Belle como con la cabeza ligeramente inclinada. Delicias élficas. Ella dijo. Tiene muchas cosas, vende dulces antiguos de estilo élfico como su principal atracción, pero tiene una tienda de antigüedades conectada y además está dirigida por los mismos dueños. Se volvió hacia Belle y le puso una mano en el pecho. ¿Y qué es lo que quieres de esta tienda élfica? Belle preguntó y colocó una mano sobre la de ella en su pecho. No mucho, solo este pequeño collar élfico que vi en la ventana.
Tenía un diseño amaderado y me llamó la atención porque tenía esta pieza central de rubí. Levantó la mano libre hasta su cara. Puede que ya no esté, pero te agradecería mucho que al menos me buscaras. Con mucho gusto, dijo Bell, pero no sin que su rostro se pusiera rojo como un remolacha. Incluso después de 9 meses, no estaba acostumbrado a actuar íntimamente de ninguna manera. No quiero decir que no lo disfrute en absoluto. Elora le devuelve la sonrisa dulcemente antes de inclinarse hacia adelante sobre las puntas de los pies y cerrar los labios en su lugar por un segundo. Bell solo tuvo tiempo de cerrar los ojos antes de que ella se fuera. ¿Está bien? ¿Para qué fue eso?, preguntó descaradamente mientras ella se reía. Oh, por ser dulce, respondió ella por encima del hombro antes de subir las escaleras, y él podría haber jurado que estaba balanceando sus caderas intencionalmente. Bell sacudió la cabeza con los ojos cerrados una vez que ella se fue con una sonrisa. Antes él también subió hacia su habitación de arriba. No entró de inmediato ya que ya se había acostumbrado a que Elora se quedara a dormir la mayor parte del tiempo. La casa se había convertido prácticamente en un segundo hogar para ella, ya que permanecía allí más tiempo que en su propia casa. Adelante, la escuchó decir. Ella claramente sabía que era él a juzgar por su estado de vestimenta cuando entró. Se había quitado la parte superior de la parte inferior, dejándola con su ropa interior mientras se apoyaba en su cadera, sonriéndole a Bell. Sabes que no tienes que llamar, ¿verdad? No es nada que no hayas visto antes, quiso replicar Bell, pero sabía que tenía razón. No eran exactamente íntimos en el dormitorio, pero sí se acurrucaban bajo las sábanas. De hecho, había sido bastante difícil al comienzo de la relación para Bell. Sus sentimientos por ahí siempre habían estado en el fondo de su mente, pero después de tener una larga charla con Erebus, llegó a una conclusión. Erebus le había dicho sin rodeos que dejar que sus sentimientos pasados hacia alguien que encontraba especial se interpusieran en el camino del progreso con los demás, solo terminaría obstaculizando su propia felicidad. Incluso contó algunas historias de personas que nunca terminaron con alguien mientras seguían persiguiendo una relación con alguien que no iba a suceder. Bell había pensado y se había dado cuenta de que no darle a Elora una oportunidad justa no sería justo para ella, pero sabía que, como Ice fue su primer amor, ella siempre tendría un lugar especial en su corazón. Se propuso progresar en la relación que tenía aquí y ver hacia dónde iba. Quería darle una oportunidad ya que, según Erebus, podría convertirse en algo mucho más grande de lo que había tenido con Ice. ¿Alguien en casa? Notó que los dedos frente a su cara se chasqueaban antes de que sus ojos se fijaran en los de color ámbar. Lo siento, me perdí en mis pensamientos, dijo Bell tímidamente mientras Elora sonreía, antes de agarrarlo del brazo y llevarlo hacia la cama. Vamos, quiero abrazarme antes de dormir, dijo mientras Bell se sonrojaba ligeramente antes de asentir, quitándose rápidamente la blusa y dejándose los pantalones puestos antes de que los dos se enterraran debajo de las sábanas. Se movían mientras entrelazaban sus extremidades. Una vez que encontraron una posición cómoda, Elora dejó escapar una mirada de satisfacción mientras su rostro estaba enterrado debajo de la barbilla de Bell, y su nariz captaba constantes olores de su olor. «Sabes, adoro estos momentos de paz», murmuró Elora. Bell dejó escapar una risita en respuesta antes de abrir los ojos. «Sí, hago que las cosas parezcan tan pacíficas y perfectas», respondió, antes de extender una mano y apagar la lámpara de piedra mágica que iluminaba la habitación. Una vez hecho esto, rápidamente envolvió el brazo alrededor del cuerpo de Elora, mientras ella se inclinaba más hacia el abrazo. «Buenas noches, Bell», dijo mientras él sentía la sonrisa de contenido en su rostro. «Buenas noches, Milady», respondió con el apodo que tenía para ella. Los dos se relajaron aún más en el abrazo, mientras los sueños rápidamente los reclamaban. Igual mañana después igual. Bell empezó a moverse temprano esta mañana. ¿Qué es esto suave? Se había dado cuenta de que sus manos habían encontrado el camino hacia las colinas sagradas de Elora. Bell saltó y gritó lo más bajo que pudo, pero falló estrepitosamente. Elora se agitó en sueños antes de que sus ojos se abrieran lentamente. Algo anda mal, su bostezo interrumpió su frase antes de terminarla. Bell, dicho niño o hombre en este caso, ya que la edad adulta es 16 años, comenzó a tartamudear una respuesta.
Yo soy porque como tú, trató de salir mientras Elora comenzaba a despertarse cada vez más, y una risita escapó de sus labios, cuando notó que él apuntaba a su pecho, mientras tenía una idea de lo que sucedió. Oh, Belle, no tienes que preocuparte por eso. Estoy de acuerdo con eso, dijo mientras él instantáneamente se enojaba ante la señal de Ok. Oh, está bien, dijo en voz baja mientras Elora se levantaba y se estiraba. Belle se compuso antes de tomar algo de ropa limpia antes de estirarse. Entonces, escuchó decir a Elora, antes de sentir sus brazos alrededor de él, su cabeza apoyada en su hombro: ¿cuánto tiempo tenemos antes de que te vayas?, preguntó en un tono sensual cuando él la vio sonreír. Belle no pudo evitar sonreír antes de darse la vuelta, sus manos encontraron el camino hacia sus caderas, mientras ella reajustaba sus brazos sobre y alrededor de sus hombros. Bueno, todavía es por la mañana y tengo hasta la tarde, dijo, mientras notaba que su sonrisa se ensanchaba, mientras sus ojos bajaban a sus labios. ¿Sabes qué podríamos hacer para matar el tiempo?, preguntó mientras comenzaba a inclinarse ligeramente y sus ojos se cerraban parcialmente. Los latidos del corazón de Belle se aceleraron cuando entendió hacia dónde iba esto y decidió seguir el juego. ¿Y qué podría ser eso?, preguntó, sorprendido por su capacidad para hablar sin tartamudear. Esto, dijo simplemente mientras cerraba la brecha, juntando sus labios. Belle respondió instantáneamente, presionándose hacia ella mientras ella hacía lo mismo. Sus labios se movieron sincronizadamente mientras retrocedían antes de que Elora cayera de espaldas sobre la cama mientras sus labios continuaban chocando. La mente de Belle se había quedado completamente en blanco mientras realmente disfrutaba el momento que parecía durar una eternidad. Los labios se separaron por un segundo mientras respiraban profundamente antes de volver a sumergirse instantáneamente. A medida que avanzaban las cosas, sus manos se volvieron más atrevidas, explorando más y más. Interferencia. Yo lo explico. Si te gusta el contenido, puedes apoyarme dando like y suscribiéndote. A medida que sus besos se volvían más necesitados, Belle necesitó toda la fuerza de voluntad para separarse de Elora, su boca lo persiguió pero se puso fuera de su alcance. Ella se quejó por la pérdida de contacto antes de que sus ojos se abrieran, gritándole que le explicara por qué se detuvieron. Tenemos que parar, las cosas estaban yendo demasiado lejos, dijo, con los ojos entrecerrados mientras se controlaba para no volver a sumergirse directamente en la acción. Oh, no me di cuenta, dijo, sus ojos comprendiendo antes de que Belle se levantara mientras se sentaba. Bueno, fue agradable. Belle lo dijo más como una pregunta que como una declaración, ya que no pudo evitar darse cuenta de algo. Estos momentos son cada vez más acalorados, pensó. La verdad es que hace un mes prácticamente se podían besar durante horas, pero ahora. Belle negó con la cabeza cuando la vio mirando tímidamente hacia abajo, con el rostro rojo y una sonrisa clara en su rostro. Bueno, bajaré y prepararé el desayuno, dijo mientras se levantaba, saliendo de la habitación mientras Belle sonreía al ver su forma alejándose. Sacudió la cabeza poco después antes de caminar hacia su mochila de viaje. Se dirigía a Norton a pie. No solo era más barato, sino que para Belle también era más rápido. Agarró la mochila y se la echó al hombro antes de bajar las escaleras. Allí, se encontró con Elora preparando lo que Belle supuso que era estofado de rabo de toro. Al segundo siguiente, sintió que algo golpeaba su pierna antes de mirar hacia abajo y ver a Adrienne riéndose y mirándolo. «Papá», gritó mientras Belle sonreía y la levantaba. «Buenos días, pequeña luciérnaga», dijo con una sonrisa, mientras Adrienne lo abrazaba con fuerza. «Buenos días, papá», dijo antes de que Belle avanzara, saludando a Erebus y Bache. Belle le entregó a Adrienne a Bache antes de bajar las escaleras. Rápidamente se puso su armadura y empacó su máscara. Había dicho que era por la mañana, pero en realidad era básicamente mediodía, por lo que se iría en aproximadamente una hora. Volvió escaleras arriba una vez que terminó y escuchó la agradable cocción del estofado. «¿Cuándo crees que estará listo el guiso, Elora?», preguntó mientras ella miraba por encima del hombro con una sonrisa. «En un minuto». Después de todo, el estofado de rabo de toro es bastante rápido de hacer, dijo mientras Belle sentía. Tenía mucha hambre y necesitaría comida para el camino.
Fue un viaje de 2 días a pie hasta la aldea para Bel, y esperaba poder manejar a los monstruos en un día. Se había enterado del problema de los monstruos en Norton a través de un viajero en otro pueblo cercano llamado Stauford. Elora sacó 5 tazones antes de llenarlos con el guiso. Luego caminó hacia la mesa y la preparó. Bel se acercó y se sentó, sabiendo que el tiempo corría hasta que tuviera que irse. «Gracias por la comida, milady», dijo mientras ella le devolvía la sonrisa, asintiendo antes de sentarse a su lado. Erebus se sentó frente a Bel mientras Vache ayudaba a Adrienne a sentarse en la silla hecha especialmente para niños antes de sentarse frente a Elora. Bel se aferró y tarareó con satisfacción mientras el sabor del guiso llenaba su boca. «Adrienne, lo estás sosteniendo mal. Se supone que debe ir en la otra mano». Bel escuchó a Elora gritarle al niño confundido. Bel se rió entre dientes mientras disfrutaba la escena. Vache y Erebus hicieron lo mismo ya que esto era normal. Siempre trató de enseñarle modales a Adrienne. A veces Bel no podía evitar preguntarse quién era la madre, Vache o Elora, si descontabas las características obvias que la delataban. Adrienne trató de corregirse, solo para ser regañada nuevamente cuando Elora se levantó, caminó y le mostró cómo hacerlo. «Debes recordar no tener tu dedo índice así, o se considerará de mala educación», explicó mientras Bel no pudo evitar reírse mientras Adrienne miraba como «ayúdenme» hacia Bel y Vache. Esto continuó por un tiempo y, antes de que se dieran cuenta, llegó el momento de irse. Bel estaba afuera con los demás despidiéndose de él. «Te vas por 5 días, ¿verdad?», Erebus preguntó mientras Bel asentía. «Gracias a Dios, necesitaba un descanso de tus payasadas», bromeó mientras Bel jadeaba fingiendo dolor. «Oh, señor, puedo seguir y seguir sobre sus travesuras, así que ni siquiera me haga hablar», dijo con una sonrisa mientras todos se quedaban mirando a los dos. Al segundo siguiente, tanto Erebus como Bel se rieron antes de que Elora se acercara. «¿Recuerdas la tienda?», preguntó mientras Bel asentía. Elora sonrió ante eso antes de inclinarse y darle un beso rápido. «Mantente a salvo, ¿de acuerdo?». Esta vez, su voz era más baja y más seria mientras la expresión de Bel se suavizaba. Por supuesto Elora, ahora satisfecha, retrocedió, permitiendo que Vache caminara hacia adelante con Adrienne en sus brazos. «Apoyo lo que dijo Elora. Ten cuidado, no quiero que Adrienne pierda a su padre», dijo mientras Bel asentía. «Sabes que puedo cuidar de mí mismo, ¿verdad?», preguntó sarcásticamente, apuntando la frase también a Elora. «Sí, pero nunca se sabe», dijo Elora de fondo mientras Vache asentía. «Es cierto», murmuró antes de inclinarse hacia Adrienne, quien miró a Bel con una sonrisa antes de tocarle la nariz. «Compórtate hasta que vuelva, tu pequeña luciérnaga, ¿de acuerdo?», dijo con una sonrisa brillante mientras ella se reía. «Está bien, papá». Ella respondió antes de abrir los brazos antes de que Bel la abrazara levantándola mientras Adrienne lo abrazaba alrededor de su cuello. «Te extrañaré, Adrienne. Nos vemos en 5 días», dijo mientras Adrienne asentía en su cuello antes de soltarlo. Bel se la entregó a Vache, antes de que él se colgara la mochila a la espalda, con la máscara en la mano, y se la pusiera en la cara. Saludó mientras comenzaba a dar pasos hacia atrás antes de darse la vuelta. Lo último que vio de su casa fue a su familia, despidiéndose con la mano afuera de la casa. Igual Norton, 2 días después igual. El viaje hacia el pueblo transcurrió, cuanto menos, sin incidentes. Se cruzó con algunas personas curiosas en el camino, pero en realidad no pasó nada aparte de 1 o 2 duendes callejeros que se cruzaron en su camino. Fueron lo suficientemente estúpidos como para atacarlo, solo para ser rápidamente convertidos en polvo junto con sus piedras mágicas. Después de todo, las piedras mágicas Goblin no valen absolutamente nada, especialmente desde fuera de horario. Actualmente, caminaba casualmente hacia la ciudad frente a él. Honestamente no sabía si es un pueblo o un pueblo ya que es casi como algo intermedio. Había una infraestructura desarrollada que es típica de una ciudad, pero no había ningún límite designado para el lugar ni un gobierno local. Era como algo intermedio donde un pueblo se estaba convirtiendo en una ciudad.
Los edificios le recordaban mucho a Bel Horario con su infraestructura donde todo estaba muy apretado con una calle principal que atravesaba todos los lados hacia el centro de la ciudad donde había un gran parque. Bel lo llamó hermano pequeño de Horario en su cabeza como básicamente era. Ahora, como ya sabía que los monstruos venían de una guarida al este de aquí, cerca de las montañas Beol, pensó que podía ir a esta tienda. El Bendelix que Lora le preguntó si podía visitar. Lo primero que hizo Bel cuando entró en la ciudad fue comprar un mapa local. Era mucho más sencillo que intentar entrecerrar los ojos ante un mapa grande que no tenía ubicaciones de tiendas. Los mapas locales eran baratos de cualquier manera, solo le costaban 500 valis. Una vez que miró el mapa, finalmente encontró lo que estaba buscando. Colocó su pulgar justo debajo del nombre Elvendelix en el mapa antes de seguirlo desde su ubicación. La navegación era una habilidad en la que Bel siempre había sido excepcionalmente hábil y que era muy útil cuando era un aventurero. Después de todo, aprender a navegar por la mazmorra era crucial y él tenía talento natural para ello. Era como si siempre pudiera señalar su ubicación en un mapa si lo hubiera visto una vez y hubiera descubierto dónde estaba. Esta habilidad era algo que Erebus dijo que le recordaba a Alfia ya que ella era la encarnación del talento. Podía recordar cualquier cosa que hubiera visto al instante, ya fueran mapas, libros o incluso copiar técnicas de lucha de otros. La mera idea de eso hizo que Bel se estremeciera, ya que haría casi imposible luchar contra ella. Bueno, era una cosa más que parecía compartir de su tía. Tenía una habilidad especial para captar cosas, recordar y navegar. Bel sonrió ante eso antes de dirigirse en dirección a Elvendelix. Una vez que llegó allí, se encontró con un edificio típico con el símbolo de la cara de un elfo en la parte superior. Debajo del símbolo estaba el nombre Delicias Élficas. Bel dobló el mapa antes de entrar. La tienda no tenía clientes en ese momento, pero se encontró con una mujer elfa alta con cabello rojo y ojos azules que chocaban entre sí. Buenas noches. ¿En qué puedo ayudarle?, preguntó profesionalmente mientras Bel miraba a su alrededor. Se dio cuenta de que ella estaba mirando su máscara de manera cuestionable, pero decidió no mencionarlo a menos que lo hiciera. Hola, estoy buscando un collar élfico con un diseño de madera. También tiene un rubí en el centro. ¿Todavía lo tienes?, preguntó mientras la mujer asentía. Sí, espera aquí un momento, dijo antes de caminar hacia la parte trasera de la tienda. Mientras ella no estaba, Bel se quedó allí y miró a su alrededor. La mayoría de las cosas allí eran definitivamente élficas, pero eso no parecía ser todo. Había una sección donde había una mezcla de culturas, donde se mostraban diferentes cosas de diferentes razas. Bel pudo reconocer algunas cosas amazónicas, algunas nativas de los enanos. Incluso había cosas originarias del lejano oriente. Bel escuchó pasos que se acercaban desde atrás y se dio la vuelta. El elfo volvió con una caja antes de ponerla sobre el mostrador. ¿Esto es lo que estabas buscando?, preguntó, abriendo la caja donde estaba un collar. Definitivamente coincidía con el diseño. Tenía una cadena que de alguna manera casi parecía de madera, pero que estaba hecha de metal, mientras que la pieza unida a ella estaba hecha completamente de madera con un rubí deslumbrante en el centro. Este collar fue hecho de madera del árbol sagrado dentro del bosque real de Alf. El metal es un tipo especial que ha sido entretejido con la esencia del árbol. Si se me permite preguntar, ¿por qué un no elfo como tú busca tal objeto?, preguntó mientras Bel se escondía debajo de su máscara. Oh, alguien muy querido para mí me preguntó si todavía lo tenías. Resulta que es una elfa, respondió mientras la mujer asentía. Por cierto, tengo curiosidad. Escuché acerca de un árbol sagrado dentro del bosque Ryumilua. ¿Qué lo separa del árbol sagrado en el bosque real de Alf?, Bel preguntó mientras la mujer parecía complacida por la curiosidad de Bel. Esa es una excelente pregunta. Algo que no se sabe mucho acerca de nuestros elfos es que hay un árbol sagrado en cada bosque, pero el árbol sagrado dentro del bosque real de Alf es el más importante para nosotros los elfos. Para nosotros, es donde se originó nuestra sangre vital, el árbol donde los dioses dieron a luz a los primeros elfos. Los otros árboles se volvieron sagrados porque nosotros, los elfos, nos establecimos allí e infundimos nuestra energía del sagrado en ese árbol, explicó mientras Bel asentía.
Entonces, ¿sabes por qué los dioses eligieron el árbol sagrado? Preguntó y la mujer respondió al instante. Porque el árbol sagrado tenía la energía para fortalecer nuestras almas, permitiéndonos vivir más tiempo. Como su producto, el alma fortalecida nos hace más sensibles a las energías mágicas, lo que nos permite aprender magia más fácilmente y usarla de manera más eficiente que otras razas. Sin embargo, hay una desventaja. No permitiremos que nadie que consideremos indigno o contaminado, como algunos lo llamarían, nos toque, explicó mientras Bel reconstruía las cosas. Tenía sentido. Pero algunos elfos me permiten tocarlos mientras que otros no, dijo Bel mientras la mujer asentía. Cada elfo tiene un alma diferente, lo que significa que cada elfo siente que diferentes personas no son dignas mientras que otras sí lo son, explicó mientras Bel asentía antes de volver a mirar el collar. ¿Cuánto por esto? Preguntó mientras la mujer elegida inmediatamente daba la respuesta, no podía entender cómo recordaba el precio de todo lo que había aquí. 150,000 valis, dijo mientras Bel silbaba el número. Era mucho, pero no estaba fuera de su rango de precio, ni mucho menos. Después de todo, Elora había cumplido sus palabras. En los últimos 2 años, le había devuelto a Bel 175,000 valis de lo que ganaba como jefa de los guardias de la aldea, por lo que técnicamente está gastando el dinero ella, no él, ya que las espadas y el arco fueron un regalo. Bel sacó su bolsa, haciendo que los ojos del elfo se abrieran cuando todo su brazo quedó enterrado dentro de ella. Una vez que volvió a salir, sacó 6 bolsas, llenas hasta el borde con valis. Aquí, 6 bolsas que contienen 25,000 valis cada una, dijo mientras la mujer levantaba rápidamente las bolsas una por una, sintiendo su peso antes de asentir. Parecía saber cuánto pesaban las maletas, adivinó Bel. Gracias por tu patrocinio. Que tengas un buen día, dijo, empacando el collar antes de entregárselo a Bel. Lo tomó y lo guardó en su confiable bolsa antes de irse. Juró que era una de las cosas más útiles que jamás había tenido. Si lo hubiera tenido cuando era aventurero, nunca habría tenido que preocuparse por los valis. Bel sonrió ante eso mientras salía, deteniéndose para volver a colocar la bolsa en su costado antes de mirar hacia arriba y girar hacia el lado que conducía al este de la ciudad, la dirección en la que están los monstruos. Comenzó a caminar antes de detenerse después de un par de pasos, mirando la tienda a su derecha. ¿Joyas? Me preguntó, pensó, reflexionando sobre algo antes de decidirse. Cambió de rumbo y entró en la tienda. 7 horas después. La espada larga de Bel cortó una hormiga asesina por la mitad antes de girarla en un agarre inverso, empujándola detrás de él, directamente hacia el cráneo de un duende. La pelea para una persona normal parecía intensa, pero si uno podía ver los ojos de Bel, claramente estaban aburridos. Los monstruos eran demasiado lentos. Parecía como si estuviera cazando caracoles. Sus ojos se dirigieron hacia su derecha, antes de girar su cabeza hacia un lado, dejando que el brazo gordo de un orco pasara volando por su cabeza, antes de que su espada avanzara, cortando la extremidad y la sangre, salpicando la cara de otros 4 monstruos. Rápidamente sacó un cuchillo y se lo arrojó al único monstruo que quedaba detrás de él, empalando su piedra mágica antes de convertirse en polvo. Los 5 monstruos restantes fueron eliminados rápidamente antes de que Bel envainara su espada y suspirara. A veces odiaba un poco su habilidad de suerte. Tendría que recoger todos los objetos que, gracias a su suerte, abundaban. Rápidamente se puso a trabajar, recogió los objetos y vio la puesta de sol fuera de la cueva en la que los monstruos habían estado anidando. Necesitaría acampar en algún lugar. Definitivamente no aquí porque apestaba, una mezcla entre sangre y heces. Los monstruos realmente hacen un desastre cuando se esconden. Eso fue algo que aprendió rápidamente después de comenzar a ayudar a pueblos y ciudades con su plan, ya que casi vomitó cuando olió por primera vez un nido de monstruos. Bel tardó alrededor de 30 minutos en recoger todos los objetos caídos y las piedras mágicas. Se fue rápidamente, no queriendo seguir oliendo el hedor de la cueva, antes de respirar el aire fresco del exterior con alivio. Después de eso, regresó a la carretera principal, recogiendo materiales para la fogata en el camino, con su mochila caída contra su espalda. Puede que tenga una bolsa que pueda almacenar mucho, pero no tenía almacenamiento ilimitado.
Con la reciente incorporación del collar, estaba prácticamente a la mitad. Además, algunas de las cosas que tenía en la mochila eran demasiado anchas y grandes para caber en la bolsa. Una vez que estuvo lo suficientemente cerca, empacó, encendió un fuego y sacó un poco de carne seca. No era katsudon ni comida casera, pero al fin y al cabo era comida. Comió rápidamente frente a la fogata ya que el sol ya se había puesto por completo. Cuando terminó, se acostó rápidamente, cerró los ojos y permitió que la ligera brisa y el crepitar de la fogata lo reclamaran. Empezando a soñar con su familia, antigua y nueva. Motivación. Anfesera, 2 días después. Bel estaba caminando por el pueblo y todos lo saludaron ya que había regresado después de 5 días. Él les devolvió los saludos mientras seguía el camino hacia su familia. Antes de llegar a la casa, sus pensamientos se dirigieron hacia el supuesto alcalde de Norton que había recompensado a Bel, incluso cuando dijo que no necesitaba nada. Había regresado al pueblo para dar la noticia de que había limpiado el nido. Cuando la gente le preguntó qué quería a cambio, simplemente hizo un gesto con la mano y dijo que no era necesaria ninguna recompensa porque era lo correcto. Después de eso, las cosas iban como solían ser en otras aldeas. Los aldeanos le habían agradecido. Escuchó a la gente hablar de él cerca, algunos incluso cuestionaron las capacidades del gremio cuando este hombre hizo lo que no pudieron hacer en una semana. Estaba a punto de irse cuando el alcalde le tendió una emboscada y, sinceramente, era una de las personas más testarudas que había conocido. Después de horas de resistirse a ser recompensado, finalmente cedió porque no quería terminar llegando tarde a su regreso simplemente porque era terco. Le habían concedido 500,000 balis, lo que Bel consideró exorbitante para ese nivel de amenaza, pero el hombre dijo que se lo merecía por ser tan humilde, lo cual no tenía sentido. De todos modos, Bel hizo malabares con su bolsa entre su mano antes de volver a colocarla en su costado antes de que la casa apareciera a la vista. Era de mañana, así que probablemente todos todavía estaban adentro, desayunando, así que sería bueno sorprenderlos ya que debía regresar al mediodía, pero era de mañana. Cuando llegó a la casa, abrió la puerta en silencio y entró. Instantáneamente escuchó la charla desde la mesa detrás de la esquina a la izquierda, así que se asomó por la esquina sin su máscara, sonriendo a las 4 personas sentadas. Tomó un segundo, pero la primera persona en notar a Bel fue Adrienne, quien instantáneamente se iluminó. «¡Papá!». Ella prácticamente gritó cuando todos los demás se dieron vuelta, sorprendidos por su temprano regreso. «Bel. Llegas temprano». Elora gritó mientras se levantaba, antes de abrazarlo y Bel le devolvió felizmente. «Sí, habría estado aquí ayer si no fuera porque el alcalde fue terco al recompensarme», dijo, riendo mientras se rascaba la nuca. «Oh, ¿cuánto esta vez?». Ella preguntó por qué la recompensa había ocurrido antes, pero era rara. 500,000 gimió mientras Elora resopló ante la cantidad. «Quiero decir, ¿quién paga 500,000 balis por alguien que saque un nido de monstruos ciertamente grande?» «Vale quizás 50,000 como máximo», se quejó mientras los demás se unían a las risas. Adrienne lucha por bajar para llegar hasta su padre. Al darse cuenta de la lucha de su hija, Bache la levantó y caminó hacia Bel. Adrienne extendió la mano cuando Bel la tomó, con cuidado de no aplastarla con su armadura plateada. «Hola, pequeña luciérnaga. ¿Te portaste bien mientras estuve fuera?», preguntó mientras ella asentía vívidamente antes de que él arqueara una ceja con curiosidad hacia los demás, quienes asintieron. «Bueno, mírate siendo una buena chica», se burló ligeramente de ella mientras ella se reía. «Jeje, quiero ser como papá», dijo a la ligera mientras los ojos de Bel se abrieron ligeramente ante su deseo mientras miraba a Bache quien solo sonrió. «¿Estás segura de eso, pequeña luciérnaga?», él preguntó mientras ella asentía. «Papá es genial. Quiero ser como tú», dijo, más en serio esta vez cuando Bel no pudo evitar reírse de ella tratando de parecer convincente. «Está bien, pero tendrá que esperar hasta que tengas tal vez 6 años. Si todavía sientes lo mismo entonces, podemos trabajar en ello», dijo claramente, en un tono que Adrienne sabía que solo usaba cuando hablaba en serio, así que ella simplemente asintió en respuesta. «De todos modos, ¿cómo han ido las cosas mientras estuve fuera?».
Preguntó a los demás, quienes simplemente se encogieron de hombros. Bueno, las cosas han sido normales, aparte de la ruptura contigo, comentó Erebus, quien a cambio recibió una mirada alegre de Bell. Entonces lo de siempre. Bueno, no he oído hablar de otra aldea que esté en problemas, así que me quedaré por un tiempo, dijo Bell al escuchar un suspiro de alivio por parte de Elora. Bell miró su interrogatorio antes de responder la pregunta no formulada. Bueno, es muy solitario tener solo una semana o menos contigo antes de irte, se quejó levemente mientras Bell sonreía y le entregaba a Adrienne a Bache antes de tomarla en sus brazos. Bueno, qué suerte tienes. Esta vez me quedaré un poco más, dijo mientras ella se reía y luchaba por sujetarse. Oye, aquí no. Ella gritó mientras Bell se reía y lo soltaba. Erebus y Bache también se rieron mientras Adrienne parecía confundida. Por cierto, ¿tú visitaste esa tienda por la que pregunté? Preguntó Elora, pareciendo casi avergonzada mientras Bell fruncía el ceño ante su comportamiento. ¿Por qué estaba tan nerviosa por una simple tienda élfica? Bell mentalmente sacudió la cabeza antes de asentir. Sí, y tenían ese collar que pediste, dijo antes de sacar la bolsa y buscar dentro. Eso nunca deja de asustarme, murmuró Elora mientras una risa se escapaba de la boca de Bell antes de sacar la caja que tenía el tamaño perfecto para caber en la bolsa. Para Milady, dijo mientras hacía una reverencia, entregándola con una mano mientras la otra cruzaba su abdomen. Oh, qué caballero, jadeó burlonamente cuando Bell levantó la vista con una sonrisa. Elora abrió la caja y una gran sonrisa se dibujó en su rostro mientras levantaba con cuidado el collar para sacarlo de la suave sustancia dentro de la caja. Wow, eso es hermoso, comentó Bache mientras veía las joyas. Elora asintió distraídamente antes de entregarle el collar a Bell. Él se puso detrás de ella y se lo puso alrededor del cuello, antes de que ella se diera vuelta y posara frente a todos. ¿Cómo se ve?, preguntó mientras todos le inspeccionaban. Te ves increíble, tía. Adrienne gritó, haciendo que todos parpadearan. Tía. Ella nunca la había llamado así antes. ¿Eh? Adrienne parecía confundida mientras miraba a su alrededor. Nada, dijo Bell antes de volver a centrarse en Bache, quien parecía brillar de felicidad. Te queda increíble, él le dio su opinión. Realmente lo hizo, ya que el collar acentuaba sus rasgos élficos. El rubí también le quedaba bien a su camisa roja. Gracias. Bell solo sonrió en respuesta a su agradecimiento antes de que las cosas volvieran al ritmo habitual. Bache se preparó para ir al bosque como solía hacer durante los días. Ella era una amazona que creció peleando. Después de todo, estaba en su sangre y alma y la única salida por aquí era el bosque si Bell no estaba dispuesta a pelear. Elora terminó rápidamente antes de dirigirse a sus deberes diarios como jefa de los guardias, mientras Erebus holgazaneaba como solía ser. Honestamente, no había mucho más que hacer por él y Bell descubrió que Erebus era probablemente el único dios existente que puede manejar muy bien el aburrimiento. Bell fue el único que quedó después de eso y cuidó a Adrienne durante la mayor parte del día, jugando con ella y cargándola por el pueblo mientras compraba suministros para la casa. El día pasó así hasta que empezó a oscurecer. Actualmente, Bell estaba arriba en su habitación, sosteniendo una exquisita pieza de joyería en su mano, sonriendo ante el propósito previsto. Después de un minuto, se levantó de la cama y guardó las joyas en su bolsillo antes de bajar las escaleras. En ese momento, todos estaban en casa y sus oídos captaron la conversación entre Bache y Elora desde el momento en que abrió la puerta. Creo que es una gran idea. Monsterpilia sucederá en 4 meses y no la he visto en años, dijo Elora mientras Bell bajaba las escaleras antes de ver a Bache asentir. Yo nunca lo he visto, solo he oído hablar de él. Sería bueno verlo por una vez, respondió Bache mientras los dos continuaban conversando. Por lo que Bell pudo entender, querían ir a ver la Monsterpilia, lo cual le parecía divertido a Bell, pero no pudo evitar ponerse un poco nervioso. Sabes que Bell no puede acompañarnos, ¿verdad? Erebus gritó antes de que Bell pudiera decir algo. Los otros dos la miraron confundidos. Bell también lo haría si su intuición no le gritara que tenía razón. ¿Por qué es Erebus?, preguntó Elora mientras suspiraba. Bell me contó algo en horario que me prueba algo.
Freya tenía sus ojos puestos en él. Esa frase hizo que el rostro de Elora palideciera. Freya, ¿está detrás de Bell?, preguntó mientras Erebus asentía. Bell lanzó una mirada curiosa a Erebus, quien lo notó. He notado que Bell aquí es extremadamente sensible a que otros lo miren, y había mencionado que había sentido una mirada sobre él todos los días en horario, pero se detuvo después de que fue sentenciado. Elora pareció entender al instante cuando dijo eso. Ella lo había estado observando, dijo en voz baja mientras Erebus asentía. Esto significa que ella reconocería su alma en el momento en que lo viera, ya que claramente la encontraría atractiva si lo observara durante 5 meses. Hay elementos que pueden sangrar el alma de uno para que parezcan insulsos, son raros y en su mayoría solo se fabrican en lugares como Altena, explicó, casi escupiendo ese apellido con veneno. Bell gimió ante la mención de la tierra dirigida por Atenea. Entonces nunca tendremos en nuestras manos algo así. Odian a los hombres, gimió Bell. Altena era un país situado al otro lado del mar occidental. La ruta principal pasaba por Melen y, sinceramente, no iba allí. Si uno pensaba que Telskiura era malo contra los hombres, entonces Altena era el mismísimo infierno. No voy a ir allí, dijo Bell, determinado mientras los demás asentían en comprensión. Te entendemos, pero quieres regresar a horario, ¿verdad? Claramente vas a necesitar uno de esos para eso, preguntó Erebus, haciendo que Bell reflexionara sobre ello. Es un objeto mágico, lo que significa que cualquier persona con la habilidad misteriosa podría fabricarlo. Tal vez, murmuró mientras miraba hacia la puerta. Sabía que Asfiel Andrómeda lo había estado observando durante años. Como dijo Erebus, era muy sensible a las miradas sobre él. También planeaba hacer eso hoy, así que ¿por qué no hacer esto después de eso? Para los pájaros, un tiro. ¿Elora podemos salir a caminar?, preguntó. Todos parecieron confundidos por un minuto antes de que ella asintiera. Muy bien, ¿a dónde?, preguntó mientras una sonrisa se dibujaba en el rostro de Bell. Nadie lo vio, ya que estaba girado hacia la puerta. Un lugar que encontré dentro del bosque que creo que te gustaría ver, dijo. De hecho, había encontrado un lugar así y era absolutamente impresionante. Bell se dio la vuelta cuando Elora se acercó a él, antes de que el dúo se fuera. Volveremos en un rato, dijo mientras el otro asentía. Adiós, papá. Bell saludó y sonrió a su hija antes de que los dos se fueran, dirigiéndose directamente hacia el bosque. ¿No deberíamos traer armas con nosotros?, preguntó mientras Bell negaba con la cabeza. No, puedo derrotar fácilmente a los monstruos aquí solo con mis manos. Tú también puedes, explicó mientras Elora asentía. Tenía razón, ya que ella era de alto nivel 4, por lo que los monstruos de nivel 2 eran pan comido. Sé que nunca pregunté, pero ¿por qué a mí?, Bell preguntó mientras Elora lo miraba confundida. ¿Qué quieres decir?, preguntó mientras Bell sonreía. ¿Por qué me elegiste?, él preguntó de nuevo cuando ella se dio cuenta de lo que estaba preguntando. Oh, bueno, porque eres tú. Eres amable, indulgente, protector, divertido y, francamente, un dolor de cabeza a veces, dijo, claramente dirigida al sarcasmo que había recibido de Erebus. Pero, esa eres tú. Fue la persona de la que me enamoré, dijo mirando hacia arriba mientras caminaba, sonriendo mientras las estrellas parpadeaban. ¿Y tú?, le preguntó a Bell, quien la miró antes de que su cabeza también girara hacia las estrellas. Bueno, al principio estaba escéptico, para ser honesto. ¿Alguna vez te he hablado de mi primer amor, Ice?, preguntó antes de que Elora negara con la cabeza. Bueno, todo empezó cuando tenía 14 años. Me acababa de convertir en un aventurero y sentía que podía subir al 5º piso como un idiota. Se rió de la última parte cuando Elora le golpeó el hombro en respuesta. No te llames idiota. Puede que no seas el más brillante, pero no eres un idiota, dijo con una sonrisa mientras Bell asentía. Tal vez, pero fui atrapado justo enfrente de un minotauro el día 5. Aparentemente, un extraño accidente lo llevó a los pisos superiores, y corrí para salvar mi vida antes de terminar en un callejón sin salida. Ahí es donde la conocí. Aisha Einstein, la princesa espada, y mi primer enamoramiento convertido en amor, continuó su historia mientras Elora escuchaba atentamente. Me sentí débil, avergonzado por la situación y salí corriendo. Sentí una sensación de ardor en mi corazón, que se derritió en mi alma.
Un deseo de estar a su lado, sin importar qué, y la forma en que pensé que podría alcanzarla. Ese lugar en aquel entonces iba a hacerse más fuerte, explicó antes de prepararse. Él confió su vida a Elora, por lo que ella debería saberlo. Esto dio origen a una habilidad en mi falna que se basa en mis sentimientos por Ais. Esta habilidad se llama Liaris Frese, y es un símbolo de mi amor por ella. Volvió a mirar a Elora, quien parecía un poco herida, pero asintió. ¿Está sigue activo?, preguntó en voz baja. No podía mentirle, de hecho, nunca podría mentirle por mucho que lo intentara, así que asintió, provocando que ella se estremeciera. Pero, se está debilitando. Lo he notado con mi crecimiento. Mis sesiones de entrenamiento con Bache habían sido menos efectivas a medida que pasaba el tiempo. Al principio pensé que era porque me hacía más fuerte, y crecer se volvió más difícil, pero luego me di cuenta de que el cambio fue demasiado errático. En otras palabras, mi amor por ella se está desvaneciendo, y solo se desvaneció más rápido después de que te conocí, dijo con una pequeña sonrisa mientras el dolor de Elora se transformaba en felicidad que se extendía por sus rasgos. Es un espectáculo sobre lo mucho que te quiero, incluso diría que yo, comenzó antes de mirarla a los ojos con una pasión que casi la hizo jadear. Te amo, dijo mientras las lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos. Ella se lanzó contra su pecho mientras él la abrazaba. Dios, yo también te amo, Bel dijo mientras él sentía que su camisa se mojaba. Oye, mira, dijo mientras ella levantaba la vista hacia él, solo para girar en la dirección de su mirada, viendo la cascada más hermosa que había visto en su vida. Fue surrealista cuando la luz del sol golpeaba perfectamente el agua para crear esta sensación etérea de belleza que llegaba a uno hasta el alma. Sus ojos brillaron, no por las lágrimas aún presentes, sino por el asombro de la escena frente a ella. Este lugar, lo encontré hace medio año. Una cascada en un lago tan hermoso que hacía que uno quisiera mirarlo por la eternidad, explicó mientras un pez saltaba del agua, antes de volver a sumergirse. Wow, fue todo lo que pudo decir mientras estaba paralizada. Estaba tan absorta en la belleza del lago que ni siquiera se dio cuenta de que Bel la soltó y se arrodilló. Elora Carleen, gritó. Se obligó a alejarse de la vista, girando la cabeza hacia donde debería estar la cabeza de Bel, solo para notar que no estaba allí. Miró hacia abajo antes de jadear. Justo frente a ella estaba Bel sobre una rodilla, sonriendo mientras en una mano sostenía el anillo más hermoso que jamás había visto. Era intrincado y el anillo en sí estaba hecho de adamantium con decoraciones rojas y ámbar, entrelazándose con él. La piedra que tenía adherida tenía un tamaño perfecto, ni demasiado grande ni demasiado pequeña, y reconoció su origen al instante. Una lágrima de voibre, un objeto increíblemente raro de la mazmorra. Un voibre no solo era raro, sino que lograr que soltara su lágrima y no sus garras podía costar más de 100 muertes. Sobre todo, fue especial para Bel. Le recordó a Uyene, que había sido como su hija durante el tiempo que estuvo con él. Un recuerdo que confió a la mujer que quería que fuera su esposa. Elora Carleen, durante los últimos 9 meses, me has bendecido con los mejores momentos que he tenido. Solo verte sonreír podría hacer que el más oscuro de mis días brille más que el sol. Has estado a mi lado en mis peores momentos. Y en mi mejor momento, y me encantaría poder hacer lo mismo, por eso te pregunto, ¿te casarás conmigo?, preguntó mientras ella daba un paso atrás mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Se atragantó con sus palabras mientras jadeaba en estado de shock y se llevaba las manos a la boca. No podía confiar en sus palabras, así que simplemente asintió vigorosamente antes de pronunciar las palabras que quería. ¿Sí? Me encantaría casarme contigo, bufón. Ella gritó cuando Bel sonrió con tanta fuerza que se preguntó cómo su rostro no se partió en dos. Él tomó su mano y puso con cuidado el anillo en su dedo antes de levantarse lentamente mientras la miraba fijamente, con afecto en sus ojos. Estaba completamente paralizada con el anillo en su dedo, contemplando su belleza antes de mirar a Bel. El momento continuó antes de que ella se lanzara hacia él, sus labios chocaron contra los de él mientras derramaba las emociones que sentía en él. Bel se rió entre dientes contra ella antes de responder, moviéndose contra ella mientras la acercaba más. Se separaron y sus frentes se apoyaron una contra la otra antes de que Elora se riera. ¿Qué te tomó tanto tiempo?, preguntó, haciendo que Bel diera un paso atrás. ¿Cuánto?
Han pasado 9 meses desde que empezamos a salir. ¿Escuchaste siquiera lo que dije antes? Él echó hacia atrás mientras su risa aumentaba de volumen mientras se encogía de hombros. No lo sé, me pareció una eternidad. Su respuesta hizo que Bell suspirara exasperado antes de sonreír. La sonrisa vaciló un poco cuando escuchó el grito de un monstruo cerca. Creo que deberíamos regresar, dijo mientras Elora asentía, mirando también en la dirección del ruido. Sí, deberíamos, murmuró mientras los dos comenzaban a caminar, Elora agarrándose de su brazo en el camino. Entonces, ¿cuándo es la boda?, preguntó con una sonrisa mientras Bell se rascaba la nuca con una expresión incómoda. Bueno, no había planeado tan lejos, respondió, lo que provocó que Elora sonriera. Perfecto, pensó mientras ponía su rostro frente a él. Bueno, ¿qué tal el próximo mes? ¿La aldea debería poder prepararlo dentro de ese plazo?, preguntó mientras Bell asentía. Aunque él había vivido aquí durante 2 años, ella sabía mejor entre los dos lo que Anfesera puede hacer en un periodo de tiempo determinado. Bueno, no tengo prisa, pero estoy bien con que sea en un mes, respondió, con una pequeña sonrisa en su rostro. Está bien. Iré con el jefe mañana y le compartiré la fenomenal noticia, dijo, antes de que una sonrisa traviesa se apoderara de su rostro mientras le ponía un dedo en la nariz. Pero no dormirás esta noche, dijo mientras Bell tragaba saliva. Sabía que ella no quiso decir eso. Ella había sido inflexible en guardar eso para cuando se casara antes, y Bell tampoco sentía que estuviera listo para ello, así que tenía un poco de curiosidad sobre lo que quería decir. Ah, lo siento, pero ¿podrías regresar antes que yo?, Bell dijo cuando de repente recordó algo, girándose en una dirección diferente a la de Elora. Sí, pero ¿por qué?, preguntó mientras Bell la miraba. Tengo algo de qué ocuparme, si te parece bien, trató de explicar sin revelarlo. Elora asintió y le dio un beso antes de alejarse, agitando su mano detrás de ella. Bell siguió su forma en retirada mientras desaparecía, esperando a que ella estuviera fuera del alcance del oído. Ya puedes salir, Asfi gritó, sintiendo sus ojos sobre él. Al no obtener respuesta, suspiró. No creas que no te he notado. Soy muy sensible a las miradas de la gente sobre mí, ¿sabes? Después de eso, escuchó un crujido en las hojas antes de que la persona en cuestión saliera. Si puedo preguntar, ¿cuánto hace que lo sabes?, preguntó y Bell respondió al instante. Desde que dejé Telskiura por Anfesera. Su respuesta fue simple, directa e hizo que sus ojos se agrandaran. Entonces, ¿por qué no te has acercado a mí? Bell sonrió ante la pregunta mientras se acercaba a ella. Porque claramente no pretendías hacer ningún daño. Supongo que Hermes te envió a cuidarme. Ella asintió mientras Bell suspiraba. Mira, entiendo que él tenía un interés especial en mí, pero mi vida es mi vida. Él no tiene derecho a saberlo todo. No me gusta que husmee en mis asuntos como a ti no te gusta. Otros sepan sobre tu herencia. Sus ojos se abrieron ante sus palabras antes de que rápidamente se calmara y se subiera las gafas. Mi herencia. Intentó disimularlo, pero Bell se rió entre dientes y sacudió la cabeza. Tú eras el heredero de la nación isleña de Andrómeda que fue tomada por Thor, ¿correcto? Era más una declaración que una pregunta. Suspiró al comprender que no tenía sentido ocultarlo. ¿Cómo lo descubriste?, ella preguntó. No fue tan difícil. Sabes que viajo mucho. Escuché muchas historias y algunas hablaban de la historia de una nación insular llamada Andrómeda que perdió ante el dios del trueno, y que la familia real, excepto la princesa, había sido. No fue tan difícil reconstruirlo una vez que obtuve la descripción de la familia real que se caracterizaba por su cabello azul, dijo con una leve sonrisa que la ex princesa no pudo evitar regresar. Has cambiado, estás más atenta y capaz que antes, dijo, su sonrisa sin perder nada de su emoción. Bueno, todos tenemos que crecer en algún momento, dijo suavemente antes de que ella se acercara a él hasta quedar a medio metro de distancia. Entonces, ¿por qué te acercaste a mí ahora?, preguntó, sabiendo que tenía que haber una razón específica. Quería preguntarte si sabías cómo hacer un objeto que fusionara el alma de modo que ni siquiera Freya pudiera ver su verdadero color.
Sé que Altena había hecho ese objeto, así que me preguntaba si tú también podrías, preguntó mientras ella contempló la respuesta. Bueno, esa es una tarea bastante difícil de completar, murmuró mientras su cerebro analizaba la posibilidad. Sería extremadamente difícil para mí ya que no tengo idea de qué tipo de propiedades debe tener algo para poder afectar la apariencia del alma sin cambiar el alma misma. En otras palabras, solo podría hacerlo si supiera qué propiedades requiere ahora mismo. No puedo, respondió mientras Bella sentía. Está bien, necesitaba preguntar. De todos modos, puedes regresar a Hermes, pero envía un mensaje contigo. No me sigas, regresaré eventualmente, pero puede que tarde mucho tiempo, dijo antes de darse la vuelta y se alejó, dejando a Asfi sola, reflexionando sobre el encuentro. Igual hora, Traveler Sin, 1 día después igual. Belkun se va a casar. Hermes preguntó en voz alta mientras sonreía. Oh, a Zeus le va a encantar esto, no solo ya tiene un hijo, sino que se va a casar con otra mujer. Sí, aunque me temo que ya no podremos vigilarlo, informó antes de transmitir el mensaje de Bel. Él te dijo que no lo siguieras y que eventualmente regresará, terminó mientras Hermes la miraba fijamente. Vaya, Belkun quiere volver con el pequeño horario. Bueno, supongo que esta vez tendré que ajustarme a sus deseos ya que esta es una situación delicada, dijo con una sonrisa mientras se giraba hacia la ventana para mirar. Arriba en Babel. Ahora, me pregunto qué estará haciendo Freya estos días. Ha estado terriblemente callada durante el último año, murmuró. Mientras tanto, cierta diosa de la belleza estaba extremadamente frustrada. Lo siento, mi señora, pero parece que Belcranel es un hombre muy difícil de encontrar, se disculpó Otar con la diosa que tenía el ceño fruncido. Vaya, ¿en qué chico tan problemático se ha convertido? Si tan solo esa diosa abandonada por Dios no se hubiera entrometido en mis asuntos, ya sería mío. Prácticamente escupió hacia el horizonte mientras lo miraba fijamente. Había hecho todo lo que estaba en su poder para localizar a Belkun, pero fue en vano. Su pequeña enemistad con la maldita diosa de la belleza que había actuado retrasó su respuesta a su sentencia, haciéndole imposible encontrarlo ahora. Las huellas se habían secado, hasta el último de ellas. A fin del video. No te olvides de suscribirte y comentar, eso me motivaría mucho a seguir subiendo videos.